Ya estamos al aire con Omar Suet, él es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. También es miembro del comité de expertos integrado por médicos y científicos que asesoran al gobierno nacional en el tema de la pandemia por coronavirus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Ya nos metemos en la primera pregunta, que son tres en una. Hasta el momento, ¿qué podemos decir acerca de los efectos adversos de la vacuna rusa? La segunda dosis, ¿es un complemento necesario para que funcione correctamente esa vacuna? Y por último, ¿tiene alguna ventaja la vacuna rusa con respecto a otras? Bueno, el porcentaje de efectos adversos sigue siendo bajo, ya hay más de 150.000 personas vacunadas sin ningún evento adverso grave, con solamente unas reacciones, pocas reacciones de dolor local, fiebre, mal estado general y mialgia que duran 24 o 48 horas, pero afortunadamente sin otras situaciones importantes. La vacuna está diseñada con como dos dosis de dos preparaciones diferentes. La primera, el adenovirus 26, más el agregado, digamos, de este adenovirus de el RN que sintetiza las proteínas de Spike y la otra vacuna es el adenovirus 5. Entonces es necesario para que funcione de acuerdo a la eficacia demostrada que se tengan las dos dosis separadas por 21 días que se pueden prolongar hasta 2 meses, digamos, esta segunda dosis, pero nada más. No, la logística no es una de las grandes ventajas, es una vacuna que tiene que conservarse a menos 20 grados. Hay otra preparación liofilizada que se podría utilizar digamos, sin necesidad de refrigeración a tan baja temperatura. Y está el tema que son dos dosis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es probable que las nuevas vacunas que se están estudiando, las vacunas Sinopharm, perdón, no Sinopharm, CanSino, de China, que es una sola dosis y que se conserva en temperatura de heladera común de 2 a 8 grados, sean superiores desde ese punto de vista. Uno de las grandes ventajas es el precio y la disponibilidad y la eficacia, ¿no? Son vacunas, eso en la vacuna rusa, precio, disponibilidad y eficacia. Se habla mucho de la inmunidad de rebaño. A ver, brevemente, ¿nos podés explicar qué es la inmunidad de rebaño y qué porcentaje de personas deberían estar vacunadas para alcanzar esa inmunidad? Con la inmunidad de rebaño es cuando al estar la gran mayoría de la población inmunizada, la circulación del virus se restringe porque disminuye en forma muy importante la población susceptible. Para llegar a esto, tendríamos que tener entre 70 y 90% de las personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad. Que hayan pasado la enfermedad no es posible porque la cantidad de muertes que se producirían serían altísimas y para que estén vacunadas necesitamos acceso a todas estas vacunas, ¿no? Entonces por eso es que pensamos que hay que seguirse cuidando, hay que tratar de reducir la circulación por las medidas que tenemos que tomar cada uno para evitar acercarnos a más de 2 metros, utilizar el barbijo permanentemente y identificar a las personas que contagian en la comunidad rápidamente, identificando aquellas que son sintomáticas, permitiendo que se hagan la prueba rápidamente y todos sus contactos, sean con síntomas o sin síntomas, evaluarse y quedarse aislados también por 10 días, ¿no? Y con eso ayudamos a que circule menos, además hasta que podamos hacer una inmunidad de rebaño. ¿Restringir la circulación nocturna ayuda a frenar los contagios? Si los casos de coronavirus siguen aumentando, ¿podríamos volver a un aislamiento social, preventivo y obligatorio como al principio? Y por último, también te pregunto, ¿cómo se puede concientizar a los jóvenes? Reducir la circulación nocturna o la diurna siempre ayuda a frenar los contagios porque mientras haya menos personas que se pongan en contacto con otras personas con las cuales no conviven, permitimos que reduzca la cantidad de transmisión, ¿no? Pero bueno, esto se requiere en lugares donde el exceso de casos es muy importante. Y esto se definió en el decreto como lugares con una incidencia de más de 150 por 100.000 en las últimas 2 semanas, que en la práctica es más de la mitad del país, y lugares en donde los casos hayan aumentado un 20% con respecto a las últimas 2 semanas también, ¿no? Y eso, bueno, en ese sentido hay que ir de alguna manera disecando estos lugares, estas ciudades y haciendo intervenciones más efectivas. Eso no quita que alguna ciudad
algún intendente decida medidas mucho más agresivas, como suspender otro tipo de actividades, gimnasios, otras actividades recreativas, como para reducir un poco más la circulación. Si los casos de coronavirus siguen aumentando, lo que va a haber que hacer va a ser tomar las medidas que haya que tomar cuando la terapia intensiva ya empiece a correr riesgos, ¿no? Eso lo define cada intendente y cada gobernador en cada uno de los distritos. ¿Cómo concientizar a los jóvenes? Es la pregunta del millón. Todos nosotros nos creemos jóvenes y creemos que podemos hablar de uno a uno, pero los jóvenes realmente eh, no, digamos, tienen y manejan sus propios códigos. Por un lado, escucho mucho la importancia de no penalizar, de no culpar a los jóvenes, pero por otro lado también no tenemos que hacer una apología de la digamos, de la locura de la juventud. Tenemos que tratar de eh, que reconozcan ellos, nosotros y todo el mundo el grado de responsabilidad que cada uno tiene en esto, ¿no? Esta pandemia no se va a resolver sin solidaridad, sin saber que por más que uno sea joven y no se vaya a morir o el riesgo de muerte no sea alto, los jóvenes hoy por hoy representan el riesgo más importante para sus familiares mayores, ¿no? Por el riesgo de que se contagien y transmitan a los adultos mayores. Tener clarísimo que el aire libre no es una vacuna para el COVID. El aire libre reduce el riesgo de contagio, pero no lo anula. Si uno está cara a cara con un amigo hablando y le puede sentir el aliento, le puede sentir el olor a ajo, le puede sentir el olor a alcohol, está en al riesgo de infectarse si la otra persona tiene coronavirus, porque todos estos olores que uno siente están en el rango de transmisión de los aerosoles que la otra persona elimina cuando habla. Entonces, el nivel de riesgo que haya va a estar sumado por la cercanía con la que uno se presenta, por la ausencia de barbijo. Recordemos que el barbijo también protege, pero no tiene una actividad del 100%, al igual que el preservativo. Son medidas de prevención, pero que no llegan al 100%, pero hay que seguirlas utilizando. Y por la cantidad de personas que haya en ese lugar. Mientras más personas haya, más riesgo de que alguna persona esté con coronavirus y te contagie. ¿Qué otras vacunas podrían llegar al país y cuándo? ¿Cómo sería el mundo post vacuna? Sí, hay información de que en Argentina está negociando la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Sinopharm. Muchas de estas, las discusiones siguen. AstraZeneca está cerrado el acuerdo y esperamos que para marzo-abril ya tener varios millones de vacunas. Y Sinopharm, estamos esperando que se confirme un acuerdo con 1 millón de vacunas también. Estamos en un mundo post vacuna, pero lamentablemente la vacuna no está para todos ni está en forma, digamos, amplia y restricta. Como tenemos poco acceso a la vacuna, tenemos que priorizar grupos y por eso estamos haciendo este plan de vacunación escalonado. Otros países ni siquiera tienen la opción de vacunarse. Ya vemos que en Latinoamérica, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia no tienen acceso en este momento y Brasil está con una discusión en un acceso limitado. Entonces, en ese caso, el mundo va a tener que seguir siendo un mundo en el cual nos vamos a tener que seguir cuidando durante este año hasta que podamos de alguna manera frenar la circulación. Un mundo que va a estar permanentemente hackeado por la posibilidad de aparición de nuevas linajes o variantes virales que puedan ser más fáciles de transmitirse o que puedan ser más virulentas o para los cuales ojalá que no pase, pero que eventualmente pueda la vacuna no ser efectiva, ¿no? Entonces vamos a estar hasta que frenemos la circulación de este virus siempre a riesgo de que la situación se vuelva a descontrolar. ¿Sabemos qué secuelas le quedan a una persona que se recuperó de COVID-19? Con respecto a las secuelas, las personas cuando se contagian y se recuperan tienen muchas secuelas y de hecho uno de los grandes temas actualmente son las secuelas post-COVID. Estas secuelas son muchísimo más graves en las personas que han tenido una internación en terapia intensiva y que han estado graves. En las personas que han tenido un cuadro leve, quizás la única secuela importante es la pérdida del olfato que puede durar varios meses en algunos casos. Como esta es una enfermedad que produce muchos pequeños trombos, muchas trombosis pequeñas que pueden ser a nivel cardíaco o a nivel neurológico, algunos pacientes pueden tener algún efecto a largo plazo.
tanto cardiovascular, neurológico y también respiratorio. Y por eso estas personas, si han estado en terapia intensiva o han tenido un COVID grave, tienen que hacerse un estudio por imágenes cerebral, un estudio por imágenes, un ecocardio y una tomografía de tórax, justamente para ver si quedó alguna secuela al menos un mes posterior al alta. ¿Hay alguna comprobación científica de que el suero equino sea útil para tratar la COVID-19? Entonces, con respecto al suero equino, se acaba de terminar un estudio que es el que utilizó la ANMAT para aprobarlo. Entonces sí, podemos decir que es útil porque este estudio demostró que en personas con COVID moderado y sobre todo aquellas con COVID severo, sin estar internados todavía en unidades críticas, sin estar intubados o con asistencia respiratoria mecánica, la infusión del suero equino permitía acelerar un poco la curación, reduciendo un poco el tiempo de internación y, los parámetros clínicos, digamos, de recuperación. Entonces estamos esperando la publicación del estudio para tener más información, pero en principio al menos hay un grupo de pacientes que se podría beneficiar, sobre todo en la primera semana de infección. Doctor, como presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, ¿te deja alguna enseñanza esta pandemia? Bueno, como presidente de la SAD, y la verdad que esta pandemia me dejó muchísimas enseñanzas a mí y a todo el mundo. Creo que una de las mayores enseñanzas que nos dejó fue la importancia que tiene la comunicación y la información para poder luchar contra la pandemia. Y en este sentido, buscar justamente los medios de comunicación que son más serios, que tienen una transmisión de la información mucho más científica y que se corre un poco del amarillismo, del sensacionalismo o de la cuestión política, ¿no? Segundo punto fue justamente ese, cómo cuando se mete la política en la discusión científica, se opaca toda la discusión y la función de los comunicadores sociales se pierde, que es justamente orientar a la gente. Y cuando eso se tiñe de la política, no le hace bien a nadie, ni a un lado ni al otro. La tercera enseñanza es que estamos permanentemente en riesgo de que las cosas vayan cambiando, la situación es muy dinámica y no sabemos qué va a pasar y no podemos predecir a largo plazo porque son fenómenos que son muy cambiantes y todo el día estamos aprendiendo y todo el día estamos cambiando nuestras recomendaciones basándonos en lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y finalmente, que esta es una pandemia que nos demuestra la importancia de la infectología y del sistema de salud pública como herramientas importantes para luchar y para cuidar la salud de toda la gente y de toda la humanidad. Entonces hay que invertir en salud pública, hay que invertir en hospitales gratuitos, universales, de acceso universal, para que justamente se puedan frenar este tipo de pandemias y las que vayan a venir. ¿Lo peor de la pandemia ya pasó o está por venir? Lo peor de la pandemia está por venir, claramente está por venir, todavía no tenemos la vacuna disponible para todos, estamos viendo el desastre que está pasando en Europa, equipos de salud cansados, atiborrados, hospitales atiborrados y la gente que asume que ya pasó, entonces el mayor caldo de cultivo para el resurgimiento de las pandemias, ¿no? Entonces es importantísimo tomar conciencia de esto. Última pregunta. ¿La resistencia a los antibióticos es otra amenaza sanitaria? O el uso sin receta de los antibióticos o la mala prescripción de antibióticos son claramente uno de los problemas más grandes de la próxima década según la Organización Mundial de la Salud. Eso aumenta el costo, aumenta la resistencia, aumenta la transmisión de cepas resistentes, con lo cual genera la imposibilidad después de utilizar los mismos medicamentos para otras personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los antibióticos y aprender a utilizarlos. Esto más digamos, la desconfianza en las vacunas son dos desafíos muy importantes que vamos a tener en los próximos años.